Le damos la bienvenida al legislador mandato cumplido y magíster en políticas públicas, el contador Silvio Belomío. ¿Cómo estás, Silvio? Buenos días. Hola Chino, ¿cómo te va? Buen día. Todo Buen bien, día para vos y toda la audiencia. disfrutando del viernes soleado en la ciudad de Yerba Buena. ¿Estás en Yerba Buena? Sí, en Yerba Buena. Bien. Bueno, te Disfrutando hablaba. también como vos de las vistas y del día. Claro, espectacular. Ya vamos a balcón. ¿Viste? Ya se va a sentar Leo porque estaba acomodando unas cosas. Te voy a poner la nueva balcón, la nueva vista del balcón. A ver, le pongamos en pleno para que lo vean. Mirá lo que es esa vista. Ah, genial. ¿Esa es propia? Propia, pero no, si no nos dan las cámaras de seguridad. Bueno, las cámaras de seguridad son bastante chotas, así que bienvenido sea de que tengamos nosotros nuestro propio material. Ahí se ve, Espectacular. mira, creo, a ver, van en bicicleta, gente en moto, en La vida de auto. Yerba Buena. La vida de Yerba Buena, en cualquier momento pasa también los aviones. Tenemos todos los medios de transporte de esta vista, aviones y demás, porque está muy cerca, hay que decir, el aeropuerto va. El centro, Aeroclub. el Aeroclub de Yerba Buena. Saliendo de todo esto, te quería llevar. Hace 2 meses, creo que entre el 10 y el 15, no tengo la fecha exacta, hablábamos de un tema que muchos escuchaban y decían, ¿de qué están hablando? Y te hicimos una entrevista en referencia a la resolución 267/24 de la Secretaría de Industria y de Comercio, si mal no recuerdo, Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía de la Nación, que hacía referencia a esta decisión que se había tomado en referencia a que se prohibía no se permitía incluir facturas y comprobantes, cargos ajenos a los bienes y servicios contratados en las facturas de los servicios, EDET, Gasnor y demás. Nadie tomaba conciencia de esto, vos fuiste muy claro en la entrevista haciendo referencia a que esto tenía un proceso que iba, a medida que pasen los días, iba a tomar volumen. Hace unos días, cuando se produjo la multa, a las empresas tomó estado público, todos empezaron a agarrarse las cabezas y curiosamente nadie de los funcionarios con responsabilidad concreta en eso hizo ninguna declaración al respecto, ellos que son tan habituales a salir a hablar en los medios. ¿Cuál es la situación hoy, Silvio, en referencia a este tema? La situación es, lamentablemente en particular, es algo que habíamos anticipado, Chino. Hay una decisión del Ministerio de Economía, de una de sus secretarías, en cumplimiento de una ley nacional, que es la Ley de Defensa al Consumidor, donde prohíbe expresamente que se incorporen otros conceptos que no sean los propios del servicio que se presta. En este caso, lo más sensible son servicios del alumbrado, de la luz, perdón, y del gas natural que llega a los domicilios de la gente. Lo que no se puede hacer, está prohibido, es incorporar impuestos, tasas, dentro del precio, entre comillas, de lo que es la tarifa pura. Bueno, esto es una mecánica que se extendió en la década del 90 a prácticamente todo el país y se profundizó sobre todo en los municipios, sobre todo por una cuestión de imposibilidad o más que de imposibilidad es el hecho de no tener los mecanismos suficientes y necesarios para producir el cobro de las tasas correspondientes. Se incorpora el precio de las tarifas y las empresas prestatarias de este servicio actúan como agentes de percepción. La realidad es que la resolución sigue vigente. La situación en algunas provincias y en algunos municipios lamentablemente se lo toma como se lo toman todas las cosas o a muchas de las cosas, es no darle trascendencia, no darle importancia, el ninguneo, y basado sobre todo en cuestión de amateurismo en lo que hace a la gestión pública, en lo que hace a la función de determinados entes y sobre todo de algunas personas, y no entienden de la gravedad de estas decisiones. Hay una norma nacional en este caso, un decreto, y que está en pleno funcionamiento, tiene en pleno derecho. Entonces hoy estamos sufriendo las consecuencias. ¿Por qué sufriendo todos las consecuencias? Porque hay una sanción ya aplicada a dos organismos, dos empresas en definitiva que prestan servicios públicos, una es EDET y otra es Energy, que la ex Gasnor, en forma expresa, donde le aplica la sanción por no haber cumplido con esta norma. Lo que queda acá
latente y esto recién empieza en definitiva, y uno ve, por lo menos en la provincia de Tucumán, una cuestión de los funcionarios donde no se le dio la dimensión que realmente tiene esta cosa, sí en otros municipios del país, donde accionaron legalmente, y hoy está en discusión sobre las potestades, en definitiva, si los municipios y las provincias tienen potestades de incorporar tributos dentro del precio de la luz o del gas en este caso. Pero en el caso de Tucumán no hay ninguna presentación realizada, no hay ninguna cautelar por parte de la justicia amparando el accionar tanto de la empresa como de los municipios y por lo tanto la sanción que les corresponde tanto a EDET como a la ex Gasnor. Y hoy... Eso está firme, por decirlo. Está en proceso, está aplicada la sanción, obviamente tiene un proceso administrativo donde me imagino que recurrirán, pero ya recurre la empresa, ya no actúa en forma directa los municipios o el ERCEP que también tiene en la boleta. Ahí está una de las cuestiones. Yo hasta acá no sé cuál es la posición que adoptó el ERCEP, cuál es la decisión que hace, si se hizo algo con respecto a esto, me parece que es fundamental. También tengamos en cuenta el carácter que tiene el ERCEP. El ERCEP se nutre, se alimenta y paga su salario en función del producido también de estas empresas. Es decir, a las empresas quienes controla son aquellas quienes alimentan el presupuesto del ERCEP. Claro, para decirlo claramente, el presupuesto del ERCEP es proporcional a la recaudación de EDET. Exacto, entonces, acá, ¿cuál es particularmente, una cuestión que me genera cierta inquietud? Saber si el monto de estas deudas, que son millonarias, de estas sanciones, en el caso de Tucumán son arriba de los 2.700 millones de pesos, ¿quién se va a hacer cargo del pago de esa sanción? Si lo hace las empresas, en este caso EDET y Gasnor, si ese costo de la sanción se va a prorratear en las tarifas, se va a incorporar a las tarifas y los terminamos pagando todos los tucumanos, donde en definitiva, por un lado estamos pagando el tributo porque sigue incorporado en el costo de las tarifas, no se diferenció, no se los quitó, y por el otro lado la sanción también. Entonces, acá empieza este dilema y se está tomando la cosa, insisto con esto, Chino, estamos hablando de fondos públicos, no se le da la importancia, la trascendencia que realmente tiene. Acá hay una norma a nivel nacional, si es discutible o no, me parece perfecto, hay que hacerlo y discutirlo en los ámbitos que corresponda, llámese la justicia o la administración, en ámbito administrativo, pero no se la puede tomar y ningunear a un acto administrativo, en este caso, y decir, bueno, ya se solucionará. Para que el tucumano sepa, por ejemplo, una de las decisiones del gobierno nacional, en forma expresa, que está yendo en contra de la voracidad de algunos municipios del país. Tengamos en cuenta que hay más de 2.200 gobiernos locales o subnacionales en todo el país, o sea que es muy difícil controlarlo absolutamente a todos, pero el gobierno nacional, una de las decisiones que tomó, por ejemplo, es el hecho de cerrar sucursales del Banco Nación en municipios donde se excedan en la pretensión de los cobros. Sí, un modo de castigo. Si cobran, le cierro la sucursal del Banco Nación. Eso bueno, ya lo hicieron. Ya lo hicieron, sí. Ya lo hicieron en Ramos Mejía recientemente, es decir que el tema viene en serio y eso es lo que nos está tomando dimensión. Digamos, y por ahí para ponerlo como analogía, podrían hasta tomar la medida en el caso concreto de si Yerbabuena o Tafí Viejo, que tienen sucursales del Banco Nación, están cobrando esto, cerrar las sucursales. Es que es más grave, no solamente que no tomaron ninguna medida en relación con esto los municipios, con el hecho de desagregar la tasa, porque la Nación no le está diciendo no pueden cobrar la tasa, no corresponde que se cobre la tasa, porque no se mete en eso, no le corresponde, no tiene potestad para hacerlo. Lo único que le está diciendo es cobren la tasa, cobren la contribución por los medios que corresponde. Claro, que no sea compulsiva. A ver, lo vamos a decir por ahí, vos técnicamente lo explicas muy claramente, pero para que la gente lo entienda. Esto es, y lo voy a poner en términos, me hago cargo, es una avivada de los municipios de meterte las tasas y contribuciones en la boleta de luz, porque sabés que la boleta de luz la pagás o la pagás. Esa fue la avivada. Tiene un 95% de cumplimiento. Esa fue la avivada. A diferencia de los tributos normales, donde
las administraciones tributarias, las rentas municipales, provinciales, pretenden el cobro, llámese del impuesto inmobiliario, del impuesto del famoso ABL, que en el caso de Tucumán es más que nada el CISI, la contribución sobre el inmueble, y en este caso en particular la tasa del alumbrado público. ¿Qué es lo que le está diciendo la Nación? Señores, no lo incorporen al precio, no lo incorporen. Entonces, obviamente que el municipio va a pretender el cobro de este tributo, que no se discute si corresponde, no corresponde, el monto, etc. Lo único que le está diciendo la Nación, no lo incorporen en el precio y donde la gente no tenga la posibilidad y la elección de decir lo pago o no lo pago, o lo pago cuando yo tenga el dinero suficiente o las ganas en definitiva de hacerlo o no. Entonces, en este caso, hoy no tiene esa decisión el usuario. Claro, sí, es compulsivo. Te aclaro algo, sí lo puede hacer si es cliente del Banco Nación, por ejemplo, a través de las aplicaciones de las apps del Banco Nación o, por supuesto, en las sucursales del Banco Nación, se acude con su boletita de la luz o del gas. Sí, en el Banco Nación es el único hoy, la única entidad financiera que le está permitiendo desagregar el impuesto y pagar lo que corresponde simplemente de la luz o el gas. Claro, para los vecinos que nos escuchan, te vas con la boleta de EDET o de Gasnor, ahora Energy, no sé cómo se llama, te presentás en el Banco Nación y decís, vengo a pagar esto, pero voy a pagar solamente el servicio, no todos los agregados de tributos municipales y demás, y eso se puede hacer. Quiero explicar y ir al otro lado con tu experiencia de funcionario en las secretarías de Hacienda de municipios. ¿Esto implica un monto considerado de ingreso a los municipios? Porque esa es la otra visión. ¿Cómo hacen los municipios cuando le saquen lo que le mandaban directamente de DETO, compensaban con el servicio de alumbrado público que tenían, todas las variables? En plata, no te digo el monto exacto, pero en porcentaje es importante la recaudación está. Más que el porcentaje del servicio, hoy tened en cuenta que es un servicio esencial el alumbrado público, que prestan todos los municipios, el costo es del municipio, lo tiene que afrontar el municipio, y hoy la recaudación era en forma automática. Entonces, en definitiva, ese servicio era una despreocupación por parte de cualquier municipio de la provincia, y decía, bueno, yo sé que está cubierto el costo de ese servicio con este mecanismo de cobro. Más allá de los porcentajes y de los montos que son más que importantes, tengamos en cuenta que en Tucumán es el 15%, el 10% para el servicio en sí mismo del alumbrado y un 5% de la tasa que es para obra nueva, para la Eso es lo que recauda en cada boleta EDET y después le manda a los municipios. Exactamente, retiene EDET o realiza la percepción en realidad porque se incrementa el costo, el precio del servicio, percibe EDET y Gasnor en este caso, ellos los recaudan y si hay una diferencia entre lo que recaudó EDET por este concepto y el costo del alumbrado, transfiere esa diferencia a los municipios. En el caso contrario, obviamente le genera un crédito a favor de las empresas que el municipio lo va pagando también con este mismo sistema. Entonces, en definitiva, más allá del porcentaje que implique dentro de un presupuesto, que es importante, más allá de esto es insisto con esto, una despreocupación, y hoy pasa a ser una preocupación en algo elemental, que es el hecho de ser eficiente por parte de las administraciones, trabajar por parte de los municipios en algo que es fundamental, que es recaudar sus propios tributos. También en el caso de las provincias, Chino. Sí, por las rutas y demás. Las rentas provinciales también están enganchados en sistemas que son nacionales, porque acá hablamos mucho de federalismo, de las autonomías municipales, se rasgan las vestiduras con el hecho de decir, bueno, está bien, el unitarismo. El unitarismo está en cada una de las provincias de nuestro país y sobre todo en la provincia de Tucumán. Acá es donde se puede visualizar en forma perfecta lo que es el unitarismo. Está lejos de ser una provincia federal. Acá el poder central está en el gobierno de la provincia de Tucumán, es quien establece las reglas de juego en definitiva, y esta regla de juego también se estableció con las empresas en la época de las privatizaciones. Estos convenios son de la provincia y fueron obligados los municipios a incorporarse. Es decir, la decisión tampoco es por parte de los municipios. Ahora, sí tiene la posibilidad un municipio de ser autónomo, sí tiene la posibilidad de tomar esas decisiones, pero para eso va a tener que trabajar. Claro. Entonces va a tener que dejar de vivir de su padre, de su madre, y va a ser independiente. Entonces, de esa forma, trabajar implica
trabajar en los organismos de cada uno de los municipios, fortalecer las instituciones, fortalecer los organismos de recaudación, las administraciones tributarias y dejar de depender tanto de la provincia como de la nación. Claro. Porque esto también pasa en las rentas provinciales. La renta provincial, por ejemplo, en el caso de Tucumán, la Dirección de Renta de la provincia de Tucumán, el producido de su recaudación, en lo que hace a diferencias de fiscalizaciones, todo proviene por parte de la AFIP, del trabajo que hace la AFIP, y lo único que hace la renta provincial es engancharse de ese trabajo, bueno, la ex AFIP. Claro. Entonces, esto es un mecanismo que, te insisto, es una cuestión más cultural que está íntimamente vinculado a un cambio de paradigma que debemos enfrentar, porque si nosotros pregonamos, ahora ya tenemos un billete de 20.000 pesos donde está la figura de Alberdi, bueno, si respetamos lo que Alberdi pretendía con nuestro país, de tener un sistema representativo a través de la democracia, un sistema democrático, republicano y federal, bueno, lo empecemos a ejercer, pero sobre todo desde las provincias. Y esto incide en este sentido, no es una cuestión meramente financiera, no es una decisión o un capricho de un gobierno nacional. No se trata de eso, y no estoy defendiendo en este caso al gobierno nacional, a ver, que se entienda muy bien, se está ordenando las cosas como se tiene que hacer. La competencia de cada uno de los municipios, la competencia de las provincias y la competencia de la nación. Bueno, háganse cargo, cada uno de ellos se tiene que hacer cargo. Es decir, hoy el municipio, todos los municipios del país, tienen posibilidades y tienen potestades que están establecidas en la Constitución Nacional y en cada una de las constituciones provinciales. Tienen potestades. Ahora, esas potestades se tienen que transformar en un hecho concreto, que es el trabajo. Tienen que trabajar en esto. Entonces, tienen que ellos lograr el mecanismo suficiente y necesario para producir los ingresos que hagan al servicio esencial que debe brindar el municipio. Y el alumbrado público, por ejemplo, es un servicio esencial, lo debe brindar el municipio y lo que tiene que hacer ahora es ver el mecanismo, la forma de cobrar de la mejor manera posible este tributo a los ciudadanos sin incorporarlo en el precio y que sea una cuestión donde el ciudadano no decide si lo paga o no lo paga. Eso es un mecanismo que depende de cada uno de los municipios y de las provincias. Esa es la regla de juego que estableció el gobierno nacional y que está dentro, no es un capricho de un funcionario, está incorporado en una ley nacional. Esa ley nacional obviamente proviene del Congreso de la Nación, donde la mayoría de los componentes del Congreso de la Nación, tanto en diputados como en el Senado, provienen de las provincias. Entonces, no podemos echarle la culpa a un gobierno nacional y tildarlo de unitario por este tipo de medidas. Lo único que se está haciendo es ordenar. Nosotros reclamamos y siempre hablamos, o escuchamos en el caso de los subsidios, por ejemplo, en este caso de los servicios públicos. Pueden seguir aplicando multas permanentemente si no hay una resolución al respecto. Exacto. La preocupación, en este caso mi preocupación es quién paga esto, que es lo que decías vos recién. ¿Quién lo va a pagar? Si lo va a absorber la empresa, si lo absorben los municipios, si se reparten las cargas o si directamente se traslada al usuario. Y en ese caso, bueno, quiero saber qué dice el ente, el ERCEP en este caso, que debería controlar que eso no ocurra. Pero bueno, estamos desamparados en Tucumán, Chino. Eso es lo que... No, y aparte que no está en la agenda, queda demostrado porque, como decíamos bien, hace 2 meses que hicimos una nota en referencia a esto, nadie habla y tiran los títulos de la multa, pero no siguen la historia, los medios solamente se hicieron eco de la multa que fue publicada, pero no hacen... a ver, ¿cómo decirlo? Nadie la sigue a la historia y porque queda ahí. Mezclan todo y hablan, no pueden, sí pueden, no pueden, y se quedan con el título. No hay una discusión de esto. Yo no veo que haya una discusión en los ámbitos que corresponden sobre esta temática, sobre el hecho de decir, bueno, esto es lo que ocurre. Supuestamente, según lo que yo veo en los medios, hay una excelente relación y un vínculo entre el gobierno provincial y el gobierno nacional. No, y la empresa EDET también, si fueron a visitar. Pero lo que yo veo es que lo único que hay, el vínculo es en una sola dirección, en las normativas, en las decisiones que toma la nación hacia la provincia, pero de la provincia no veo ningún tipo de beneficio. De hecho, en este caso, bueno, estamos hablando ahora de la conectividad. En todo sentido, acá no tomamos dimensión sobre algunas decisiones del gobierno nacional, las repercusiones que tiene en la provincia, y lo único que hacemos es ser serviles, ir de rodillas a Buenos Aires, y cada vez que van los funcionarios a la provincia, a la ciudad autónoma de Buenos Aires, lo único que vienen es con más carga. Sí. De hecho, ahora, recientemente, una decisión de ahora, reciente, que con bombo y platillo se dice, muy bien, el Procrear se traslada a la provincia. Excelente. ¿Con qué fondos?
Claro, ese es el punto. Y eso ocurre absolutamente con todo. Pero bueno, independientemente de esta cuestión, este tema puntual, hay una decisión del gobierno nacional, está claro que la decisión del gobierno nacional es firme. No veo que haya una acción por parte de los gobiernos provinciales y subnacionales, que son los municipios y las comunas en este sentido. Sí, te Bueno, escucho. sí, no te despido, ya estamos en tiempo de títulos, pero bueno, básicamente lo que queda es esa visión de ver qué sucede en el tiempo. Seguramente lo vamos a estar hablando. Abrazo grande, buen fin de semana. Buen fin de semana. Pasaba Silvio Belomío, ex legislador, mandato cumplido, magíster en políticas públicas.